Misioneros de Guadalupe presenta Rutas de la Misión, una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. Muy buenos días, bienvenidos. Es un gusto saludarlos y poder estar juntos en este nuevo programa de Rutas de la Misión, con el tema específico la misión urbana y temas afines. Muy buenos días, maestro Alejandro. Pues muy buenos días, bienvenidos a este programa y justamente vamos a abordar un tema bastante interesante que tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la misión, desde luego, pero sobre todo con el ser humano y específicamente con su dignidad. Y este tema nos pareció muy importante ahora que está tan de moda ciertas cuestiones por allí en redes sociales, en multitud de medios que ya iremos platicando. Así es, pues el tema específico, como ya pueden haber visto ahí en la introducción del capítulo, es dignidad humana, misión y urbe. Y en cierto sentido, pues ha venido saliendo, ¿no?, de coletazo en los programas anteriores. Estos procesos de despersonalización, de deshumanización, ¿no?, de instrumentalización del otro, pérdida de tener en el radar al otro como alguien importante, valioso en sí mismo, etcétera, pues que nos llevan a un proceso de deslave, ¿no?, de erosión de la dignidad humana. Y como bien señalas, maestro, era muy necesario tomar este tema. Fíjate que, y con eso quiero empezar, una pequeña anécdota mía de hace unos días, en donde me decían que existía una comunidad, especialmente de jóvenes, aunque no de manera única, que tienen, dicen, una identidad psicológica, subjetiva, de ser animales. Y se hacen llamar Therian. Y ellos se comportan como animales. Y algunos todavía más se personifican, se ponen alguna máscara, se ponen algo como una cola y tal cual. Esta anécdota es porque decían que uno de estas personas, individuos, sujetos, hizo la parada a cierto transporte público, como así personificado como perro, y le dijo que él era un perro que quería viajar. Le dijo, no, el transporte público no transporta animales, y lo dejaron ahí fuera, ¿no? Y más allá de la anécdota chusca, más allá de que hay mucho que profundizar, me llama la atención esta situación por la introducción que diste, doctor. Y me refiero a el deslave de lo que es el ser humano. Y me parece que eso es algo muy importante. Hemos llegado a un momento de esta historia nuestra en donde ya no exactamente algunos se dicen humanos. Se hacen, en este caso, decir animales. Pero además, aquellos que son adictos al trabajo o que se sobreexplotan, se pierden como si fueran máquinas, pero no se detienen a ver que son seres humanos. Y las implicaciones que esto tiene para la misión. Esto se da ciertamente en las urbes, me parece que no de manera única, pero que definitivamente nos habla de esta erosión de lo que el ser humano es en sí mismo, no solo en las conceptualizaciones, sino además en sus identidades y sus modos específicos de vivir. Así es. Estos modos específicos de vivir, ¿no?, cuando ya se va normalizando esta despersonalización, deshumanización, pues se va encontrando una soledad abismal, ¿no?, una tristeza, una apatía por la vida, ¿no?, una pesadez de la existencia que como bien señalas, socava, ¿no? Socava definitivamente el terreno de lo humano, y cuando ese terreno de lo humano está socavado, por supuesto
que desde la misión, ¿no? Hablar de Dios, tratar de mostrar a Dios, tratar de convencer de la presencia de Dios a este ser humano que tiene esa erosión, ¿no? De esta parte de la dignidad humana, se vuelve muy complicado, muy complicado. Sí, de hecho, no es un proceso que esté surgiendo apenas, sino que viene desde mucho tiempo atrás. Vamos a regresarnos un poco, y ya Foucault, en su reflexión por el poder, nos indicaba que la sociedad era una sociedad de control, en donde se tomaba al humano como un sujeto, válgame, está sujetado por estos mecanismos de control para que haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, de modo que el Estado tenga beneficios. Y entonces, pues está permanentemente vigilado, se siente oprimido, con lo que implica el estrés de estar oprimido, y nos lleva a, diríamos, una ciudad donde el colectivo es vigilado, controlado, para lograr metas. ¿Qué te parece, profesor? Pues sí, digamos, es una situación en la que, sin sentirlo, sin pensarlo, ¿no? Se genera, vamos a decir, como un caldo de cultivo, un almíbar en el que estamos flotando, que poco a poco ciertas convicciones nos van permeando, ¿no? Y como bien señalas, esta idea de la utilidad, del pragmatismo, ¿no? Tiene que ser útil, tiene que ser efectivo, pues estas visiones van compenetrando nuestra conciencia y de pronto se aplican indiscriminadamente a nuestra existencia humana y nuestra relación con los otros, y entonces el que ya no produce, el que ya no es útil o el que ya no puede seguir produciendo, dejó de ser útil a la sociedad, se descarta, se desecha con la misma indolencia que se desecha un vaso de unicel, un plato desechable, un envase que se ha vaciado, y pues esto es muy, muy grave, ¿no? Cuando se autoaplica o se autoinflige a la concepción que tenemos de nosotros mismos. Un ejemplo muy, muy claro, seguramente lo conocen ustedes como nosotros, las personas que se jubilan, como ya no tienen nada que hacer, se deprimen y muy posiblemente fallezcan pronto. ¿Por qué? Porque ya no son útiles. Y como de pronto ciertos sistemas utilizan esto como para alargarlo, y estoy hablando de ciertos programas sociales en donde les dan todavía apoyos para que estos jubilados, estos adultos mayores, se sientan, entre comillas, productivos. Entonces, también es parte de estos mecanismos de control, y además nos llevan a romper con la naturaleza. Antes nuestro reloj era el sol, la luna, las estaciones, y fue sustituido por el reloj. Tan así que seguramente mirarán su muñeca y verán un reloj. O el famoso aparatito que habla de lejos y tiene un reloj. Y seguramente tiene una agenda, y seguramente cada momento pasa una alarma para hacer lo que tienes que hacer. ¿Quién te dijo que hicieras eso? Pues es que si no cumples con esos horarios, en el fondo no obtienes recompensas. ¿Qué es lo que tú me decías, no? Esta parte de mecanismos ya que se han profundizado a tal grado que los hacemos de manera automática sin darnos cuenta de esos controles. Sí, y en esos mecanismos, ¿no? A lo que estamos aquí señalando no es como catalogar negativamente, ¿no? Esos mecanismos son mecanismos de funcionalidad que nos llevan a poder sobrevivir en el contexto urbano. En estas colectividades tan masificadas, ¿no? Tan desbordantes en número, pero que al final sí tienen una profunda repercusión si el ser humano queda atropellado, ¿no? Arrollado. Bueno, tú comentabas una anécdota, ¿no? Hace un momento. Yo también pasé por una situación muy dolorosa, muy catastrófica, ¿no? En este sentido,
en el metro, ¿no? Utilizando el metro en la estación La Raza, pues los que vivan por el norte y usen la estación La Raza un día a las 9 de la mañana, se imaginarán de lo que estoy hablando. Pues estábamos en ese tumulto, en esa masa humana, ¿no? En el andén esperando trenes que llegaran, pues para poder seguir nuestro camino, a ver hasta qué horas podemos entrar. Y de repente empezó un griterío y una estampida humana donde, pues, sin pensar, simplemente reacciona uno a la estampida, ¿no? Al instinto básico de sobrevivencia y sin preguntarse qué está pasando, también uno forma parte de esa masa en estampida, ¿no? Bueno, ya después de estar ahí corriendo medio andén y entonces sí, ¿qué pasó? Voltear, se arrojó una persona al paso del metro, ¿no? Y a partir de ese momento es donde uno puede ver esta tragedia de la que estamos hablando, de estos procesos de deshumanización, porque empieza todo un protocolo donde ya está indicado qué tiene que hacer. A cada guardia qué le toca hacer, cómo hay que evacuar, qué tiene que hacer el chofer que venía manejando, bueno, el operario, ¿no? Del metro, etcétera, etcétera. Pero entonces toda esa masa humana empieza a evacuar la estación, todos molestos, diciendo por qué se aventó, que no pudo suicidarse de otra manera, por qué no se fue a aventar por otro lado, ahora cómo voy a llegar al trabajo, el metrobús ya va a estar a reventar, los taxis no va a haber porque toda esta gente quiere llegar a donde mismo y la tragedia humana se borra por completo. El rostro humano queda absolutamente invisible. Era una persona, tenía una historia, en determinado momento no tuvo de qué asirse y tomó esta decisión. Bueno, eso no se ve, eso queda borrado. A eso nos referimos con estos procesos de deshumanización. Claro, de hecho, me parece que es Hannah Arendt quien habla de la banalidad del mal, que ella lo remite a los juicios que se hicieron a los nazis, donde se les preguntaba por qué hacían eso. Pues era mi trabajo. A tal hora tenía que llegar, a tal hora tenía que contar, a tal hora tenía que meterlos, a tal hora tengo que inyectar el gas. Era lo que les tocaba en ese momento. No importaba la historia, no importaba que eran personas, no importaba. Tenía que cumplir con el horario. Y terminando, como cualquier trabajo, cerraba el changarro y se iba. Aunque durante el día hubiera exterminado miles de personas, miles de vidas. Pero esto se ve ahora no en esa brutalidad, pero en otra brutalidad, en donde alguien que fallece bajo esas circunstancias tan terribles, que no pudo conectar con los demás, desaparece. Y no importa, Sí. es un número más. Sí, sí, y siguiendo precisamente esto que mencionas, pues es precisamente Hannah Arendt decía, el peligro de estos sistemas económicos, políticos que generan esta situación. El problema es que producen seres humanos superfluos y desechables. Seres humanos que viven en lo superfluo, agarrados de lo superfluo, sin profundización, sin interiorización, y que acaban al final siendo desechables. Y léase también, no es solamente que acabe yo siendo desechado por el sistema, sino que acabo convenciéndome de esa desechabilidad humana y yo acabo desechando instrumentalmente también a mi prójimo. O a mí mismo. Descartan a mí mismo. Y bueno, poco poniendo desorden, pues para la iglesia no es así. ¿Por qué? Porque la persona, al ser imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad, es decir, tiene un valor y que no es cualquier cosa. Incluso decimos en la iglesia que cada ser humano es único e irrepetible, de tal suerte que si muere, perdemos y es irremediable. No hay cómo sustituirlo. No hay manera. Quizá quien ha perdido un ser querido o en el dolor más grande, un hijo o una hija, puede entender eso. No lo puede sustituir con nada. Ya no esas cuestiones más extremas. Pero la iglesia, y esperamos que muchas religiones, tengan en cuenta esto, porque trata de rescatar siempre el ser humano.
de ponerlo en el lugar que le corresponde, no solamente en el mundo, sino con los demás, y no romper la relación con la naturaleza, de modo que él sea valioso con el resto de su comunidad, pero también con el resto de la creación, porque es justamente toda esta relacionalidad que no podemos dejar a un lado, no podemos olvidar. Ujú. Sí, precisamente con esto que señalas y esta dignidad de la persona y las religiones, recordarás, maestro, que participamos hace algunos años en el Indosoc como invitados cuando la fundación del Consejo Mexicano de Diálogo Interreligioso. Ah, sí, claro. Pues ya ni me acuerdo en qué año fue, pero fue alrededor de la pandemia, no me acuerdo si un poquito antes de que terminara, pero en todo caso, si fue después, fue cuando ya nos podíamos volver a reunir, porque fue presencial. Y recordarás que ahí había representantes pues, de la Iglesia Ortodoxa, anglicanos, presbiterianos, ¿no? Obviamente católicos, judíos, musulmanes, ¿no? Había una representatividad no solo de cristianos, sino de todas las religiones presentes en el Valle de México. Y pues aunque en algunos momentos hubo como conatos de bronca, ¿no? Por cuestiones doctrinales, de ideas de ese tipo y todo, fue muy hermosa la conclusión. Después de la jornada, la conclusión a la que se llegó unitaria fue: ante el proceso de deshumanización que estamos viviendo en la vida cotidiana en México, nuestras diferencias doctrinales son totalmente irrelevantes. Todas las religiones tenemos que hacer un frente común basados en la dignidad de la persona humana. No hay de otra. Ese es el camino, ese es el sendero que le está tocando, es la vocación que le está correspondiendo a toda religión presente en medio de esta situación. Sobre todo para recuperar lo que mencionaba hace un momento, que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y de verdad, para mí esto me queda muy claro en lo que atravesamos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque se nos murió mucha gente y fue irreemplazable. No solamente por lo que uno sentía por ellos, por la relación, por las funciones, por lo que sabía, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, de verdad nos hacen falta. No porque se nos estemos acabando, no, sino porque la experiencia de vida que tienen ellos se nos fue. ¿Y cómo nos sostenemos? Y hablando de eso, viene otra situación, y quiero mencionar acá a Bauman, que ha hablado mucho de las cuestiones líquidas en la sociedad, y en esa liquidez se nos van las relaciones, se diluyen. No solamente yo que estoy metido en el ritmo de todos los días, sino que eso me impide relacionarme con los demás. Y entonces, ¿qué hace el individuo sin vínculos? Pues justamente vive angustiado. Y el extremo de la angustia es esto, que se suicidan de cualquier manera posible. Y es que justamente ya la ciudad no es esa polis que se relaciona, esa polis que busca el bien común, no, es simplemente sujetos agregados. Aunque de pronto se podría decir que el conjunto es más que la suma de cada unidad, en este caso no se da, porque se ha atomizado tanto que solamente somos individuos. Y que quizá, y se ha dado más, las familias monoparentales, o sea, de un individuo en su departamento que prefiere llegar, cerrarse, prender la televisión o a las redes sociales, quedarse en el aparato y no tener más relación. Y eso también va agradando lo que podría hacer cualquier religión, en específico la cristiana católica, en torno a la misión de la evangelización, porque necesita encontrar el modo de romper esa estructura que el individuo se ha hecho, que lo ha aislado y que, sin quererlo, se despersonaliza. Uh-huh. Sí, esta atomización de la que hablas, ¿no? Nos convierte en archipiélagos, completamente en archipiélagos, como islas inconexas en medio del mar, con muchas dificultades cada vez más para establecer puentes, precisamente porque hay muchas puertas de escape, ¿no? Las redes sociales, los dispositivos electrónicos, ¿no? De la mediatización de todos estos instrumentos,
la misma instrumentalización en la que nos mete este proceso, ¿no?, de sobrevivencia material en la ciudad, pues son puertas de escape nuevamente que nos llevan ¿a dónde? Al individualismo, totalmente a un individualismo como callejón sin salida, en el que se pierde el sentido de lo humano, porque el sentido de lo humano es ser en relación con, ¿no? Lo que nos define es ser en relación. Somos seres en relación. Entonces, yo creo que sí es muy, pues muy dañino, ¿no? Muy dañino estos procesos, pero se entiende que en una sociedad de consumo, ¿no?, de utilidad pragmática, de performatividad, ¿no? O sea, hay que estar produciendo y dando siempre más. Pues realmente esta concepción de la persona se desdibuja, se desfigura y no es considerada. Sí, de hecho ya varios filósofos, escapa uno de ellos, pero uno de ellos es Heidegger, hablaba ya de que somos seres con otros, o sea, no somos aislados. Y el que se me escapa, no me acuerdo, que decía somos seres para, nuevamente la relación. ¿No será Emmanuel Levinas? Ándale, Levinas. Sí. Y bueno, aquí poner los referentes porque ciertamente es un foro de diálogo en donde las ideas son importantes porque se van a traducir en acciones, como lo estamos viendo, esto que describe Foucault, que describe Bauman, pero que también se lo han dicho otros pensadores, unos sociólogos, filósofos, bueno, en fin, pero se van a volver acciones y que van a abonar al desarrollo humano o no van a abonar al desarrollo humano, van a fragmentarlo o no. ¿Ibas a decir algo? Tenemos que ir a un pequeño corte y regresamos enseguida con ustedes. Descarga la app MG Online totalmente gratis y actualízate. Disfruta de todo el contenido misionero que tenemos para ti. MGTV, podcast, revista Almas, noticias, MG Radio Misionera y muchas cosas más. Misioneros de Guadalupe, al alcance de tu mano. Descubra todo el contenido de Misioneros de Guadalupe en WhatsApp. Desde su celular, únase a esta gran obra de evangelización. Es muy sencillo. Entre a nuestro sitio web misionerosdeguadalupe.org y dé clic en el icono de nuestro canal de difusión. Difundamos juntos la misión de Dios. Ahora en WhatsApp. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. Oración por las vocaciones de Misioneros de Guadalupe. Señor Jesús, enviado del Padre, mira con amor a tus misioneros de Guadalupe, quienes suplicantes pedimos corazones valientes, que guiados por el Espíritu Santo, compartan la alegría del Evangelio, a ejemplo de Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización. Siendo sacerdotes y laicos dispuestos a salir, sin miedo, a encontrarse contigo entre los que aún no te conocen, construyendo puentes con los que necesitan de tu amor. Amén. Amén. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Le cortamos un poquito la idea al irnos al corte al maestro Alejandro, así que te escuchamos, maestro, para seguir con esto. Pues con todo gusto, y sí, de pronto, hablando del tiempo, nos lleva a estas situaciones. Pero estábamos retomando lo de las relaciones, de la superación de estas atomizaciones, y por lo menos desde el cristianismo, y creo que desde el judaísmo, mejor dicho, desde allá para acá, en el Génesis dice, en la creación del ser humano,
no es bueno que el hombre esté solo. Y eso creo que define muchísimas cosas. O sea, el ser humano como tal, ya lo habíamos mencionado previamente, está hecho para relacionarse. Para relacionarse, y justamente la relación no es cualquier relación, sino una relación de comunión. De pronto alguien me decía que viendo alguna película, serie de la cultura pop, se hacía énfasis del mirar y ser mirado. Que no es simplemente cualquier relación pragmática o trivial, sino es una relación muy profunda en donde se permiten conocerse. Porque eso no solamente construye el yo, sino el tú, y es una conjunción muy interesante que es significativa, es simbólica y que le da sentido a la existencia. Por ello, quienes se deprimen a tal grado que se suicidan, no alcanzan a tener la relación, se rompe totalmente, quedan en la orfandad, en la oscuridad, y no hay más situación que salirse de ahí de esas maneras tan terribles. De modo que esta relacionalidad que nos lleva a la comunión, al conocernos más íntimamente, pues ya para la propuesta en Cristo se transforma en una comunidad en donde se dice, vedlos como se aman, vedlos como se aman. Pero eso no es sencillo, porque incluso todas las religiones, incluso la Iglesia Cristiana Católica, pues se ve permeada por lo que es la propia sociedad actual, y puede caer incluso en lo que estamos diciendo, en ser totalmente pragmática, en despersonalizar, en que cada uno de nosotros sea solo un número. Sí, pues es interesante esto de la cuestión de comunión, ¿no? De comunión, mencionabas judaísmo, cristianismo, bueno, también el islam, ¿no? En este sentido, las tres grandes religiones del libro, ¿no? Que comparten una misma fuente, pues también ve la relación con Dios mediatizada por la relación con el prójimo, ¿no? Por ejemplo, este mes tan importante que tienen del Ramadán, en el que ayunan, pues no es ayunar y entonces lo que me ahorro en el ayuno, me hago más rico porque eso no lo gasto y lo guardo. No, se trata de ayunar, pero eso mismo que invertía en mí, salir y darlo a los pobres, ¿no? Compartirlo con los que tienen necesidades específicas y tratar de equilibrar un poco las cosas en estos lazos de relación humana, como fortalecimiento de los lazos de relación con Dios. Sí, muy interesante esto. Sí, además, lo curioso es que cuando uno entra en comunión, vive en comunidad, cuando las relaciones sociales humanas son significativas, el horizonte se abre y vemos no solamente al otro, sino a todos los otros. De tal suerte que lo que tú mencionabas de el ayuno no es que yo soy bueno y entonces de esto que me sobra te lo doy porque soy bueno. No, sino es esta sensación de solidaridad, de que no puedes estar así, eso es injusto. Y por amor no puedes estar así, entonces de lo que tengo te doy para que no estés así. Entonces es una diferencia respecto de, decíamos, del pensamiento dominante en el que estamos inmersos. Demos un paso más, si te parece. Muy bien. Hay un filósofo coreano, alemán o algo así. Sí, es coreano-alemán. Que sí. Se me dificulta mencionarlo. Lo escrito no tengo problema. Pero, ¿me ayudas con eso? Byung-Chul Han. Ese señor, sí. Ese señor. Todavía es más incisivo porque nos habla de que estas sociedades actuales, las ultramodernas, las postindustriales, son de rendimiento. Tú ya lo habías dicho. Uh-huh. Y si antes, diríamos nosotros, tenías un patrón que te exigía y luego te fuiste introyectando, ahora el propio patrón eres tú. Quien te explota eres tú mismo. Eres tú mismo quien se autoexige y se mete en unas situaciones muy complicadas y locas, ¿no te parece, profesor? Sí, esa es una situación en la que se internaliza el agresor, ¿no?
El que en algún momento fue un agresor externo se internaliza por completo. Ya los pensadores, sobre todo latinoamericanistas, ¿no? Que trabajaban estas cuestiones de colonización, descolonización, etcétera, hablaban de el momento crucial, no solo en Latinoamérica, también en África, ¿no? Cuando llega a su culmen la violencia de la imposición colonial, es cuando el colonizado integra los valores del colonizador, ¿no? Y entonces ya no necesita que esté ahí alguien pegándole o quitándole todas las concepciones propias, sino que él mismo se autorrecrimina y se machaca y se autoexige, ¿no? Es lo mismo en este sentido, ¿no? Lo que dice Byung-Chul Han, o sea, hemos internalizado tanto estos parámetros de valor del capitalismo, la explotación, la sociedad de mercado, que acabamos siendo nosotros mismos nuestros capataces. Y es el último punto de destrucción de la persona, ¿no? Porque ya no es alguien externo que esté ahí, sino ya es una situación interna, ¿no? La autoexplotación, convencidos de que no hay otra cosa en el mundo, no hay otra cosa en la vida. Este es el sentido de la vida y no hay de otra. Si dejo de hacer esto, estoy en la nada, y más se afana, ¿no? En este círculo de activismo para encontrar un asidero en la existencia, pero que va socavando todas estas otras dimensiones de lo humano, de la comunión, la relacionalidad, la trascendencia. Y se van quedando solos. Es la soledad al máximo, porque antes le puedes echar la culpa a todos aquellos que estaban sobre ti pidiéndote cosas. Pero como ya no hay, solo estoy yo. Y entonces trato de conectarme con los aparatitos que mencionábamos, estamos hiperconectados, pero en soledad. Y esto mismo puede pasar en cualquier comunidad religiosa. Y hablo de comunidades de todos los tipos de religión y en cualquier momento, pues no solamente de una en específica. ¿Qué tanto nos exigimos, porque nos estamos acabando, que tenemos que lograr ciertas cuotas? Si no, desaparecemos como comunidad religiosa, como parroquia, como familia, y entonces estamos solos y abandonados. Y no se ve más allá. Y eso me parece, como bien dijiste, es lo último. Hasta el momento es lo último, ya no hay más. ¿Cuánto sufren las personas que hacen emprendimientos por esta autoexigencia? Y que los demás les aplaudimos. Estás en lo tuyo, está bien, lógralo. Y los dejamos. Y todavía la atomización se hace mayor. Y entonces la sociedad, ya no hay sociedad. Ya no hay cemento que nos pueda cohesionar. Sí, se va haciendo una situación de vacuidad muy, muy profunda que genera una dialéctica, ¿no? O sea, es como estas ruedas de los castillos de fiesta de los pueblos, ¿no? Que empieza el chifladero de cohetes y están puestos de tal manera que el impulso de uno lleva al otro y la rueda sigue girando cada vez más vertiginosa. Entonces estamos metidos en esos procesos. Y cómo me recuerda ahora que hablas lo de la soledad, ¿no? Pues desde hace varias décadas, ¿no? Algunos teólogos como José María Mardones, Luis de Carvajal, bueno, no era teólogo, era fenomenólogo de la religión, pero Luis Duch también, insistían mucho en esta situación de este hombre posmoderno, líquido, ¿no? Ya que mencionabas lo de Bauman de este estado líquido, donde todo se diluye, todo se hace fluido, todo se nos va entre los dedos. Pues hablaban precisamente de que ante esta soledad abismal, la Iglesia tiene en su haber su propia vocación, su inherente vocación de iglesia, de asamblea, que hoy resulta sumamente valiosa en este sentido, porque es la que puede proponer al hombre contemporáneo, desacralizado, desinstitucionalizado, etcétera, todo lo que quieran, pero puede proponer a este hombre contemporáneo una solución y un remedio a ese dolor tan profundo de esta soledad abismal a la que estos procesos los ha llevado, con esta vocación de iglesia.
reconstruir nuestra dignidad humana en comunidad. Sí, y quiero profundizar en otra cosa, pero está relacionada con esto. Y empiezo con estas aseveraciones del bloque comunista allá en Oriente, en donde se decía que una vez instaurado el régimen, eliminada la religión como práctica, ya no iba a existir. Y sin embargo, cuando cae el muro de Berlín allá en los 90s, resulta ser que no es así. Y tenemos una comunidad ortodoxa muy fuerte en esos bloques comunistas. ¿Por qué digo eso? Porque justamente las sociedades nos llevan hasta estos momentos y sin embargo las religiones, las tres reveladas del libro, pero no solamente ellas, van a buscar que haya vida. O sea, la divinidad no busca el exterminio del ser humano porque se le dio la gana, sino al contrario. Recordemos por ahí que Jesús en el Evangelio según San Juan dice: los he elegido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, no es para la muerte, no es un ser para la muerte, no es la náusea, no es el vacío, no es la soledad, no, es para la vida. En esto que hemos dicho desde el ser imagen de Dios, desde una comunidad en comunión, pero es para vivir, no es para morir. Y además, en esas comunidades, y lo recordemos, tenemos identidad. Dios nos llama por nuestro nombre y podemos ver en cada una de los relatos de las vocaciones en los pasajes bíblicos, llama por el nombre a cada uno. No es cualquiera, no es en bola, no es en masa, es uno por cada uno. Sí, fíjate, precisamente ahora que estás mencionando esto y que se mencionaba hace un momento lo de Byung-Chul Han, ¿no? Este filósofo coreano-alemán, ante esa situación de total masificación, de internalización del agresor, de ser nuestros propios explotadores ahora, él proponía ante esta situación que borra por completo el rostro humano, la solución es Eros, ¿no? Él lo señalaba, Eros, es el amor, o sea, es el amor, porque el amor es siempre en singular, o sea, el amor rescata el rostro que fue destruido, que se borró, que se desfiguró, solamente puede ser delineado nuevamente en el descubrimiento del amor, de la relación amorosa, ¿no? Alguien que encuentra debajo de toda esa arcilla, polvo, basura que se pegó en el camino, vuelve a delinear el rostro y vuelve a devolver la dignidad personal, ¿no? Esta situación que mencionabas al inicio, ser únicos, irrepetibles, ¿no? En este mundo. Pero además, y creo que este filósofo es ateo, ¿cierto? Es ateo. Sí. Es decir, no es una propuesta... Tiene influencias budistas, pero hasta donde sé no está adscrito religiosamente al budismo. Sí, claro, mantiene su calidad de... Y esto es importante porque si desde la religión del libro, las religiones del libro, se habla ya del amor que permite la identidad, la vida, la comunión, porque somos imagen y semejanza de Dios, desde otros caminos, como el de este filósofo, converge en el amor. Pero el amor es, y en lo más pragmático, cuando uno ama a alguien y lo va a ver, la va a ver, se echa su manita de gato, se quita el barro, ¿no? La mugre, todo esto, y se pone presentable para ser grato al otro. Pero esto es un momento de, válgame, recreación, re-creación, de volverse a reconocer. Desgraciadamente, también eso se ha mal utilizado en las sociedades actuales, porque la recreación es hacer actividades que te canses, que te diluyas y que vuelvas a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero no, la verdadera recreación es un momento de hacer alto, de dejarse mirar, de encontrarse, de un momento de amor. Sea para uno mismo, sea con el otro, sea con los otros, en donde todo eso me permite nuevamente ser reconocido. Uh-huh. Sí, porque digamos esta situación de esta desfiguración, ¿no? Completamente
despersonaliza, ¿no? Despersonaliza, y cuando alguien se despersonaliza, tiende a despersonalizar al otro, ¿no? Si ya no es un valor el reconocimiento de su condición humana, ¿no? Etcétera, pues ya también en la relación con el otro no es un valor, no se aplica, no se extiende. Entonces, yo creo que es algo muy interesante. Me gustó mucho como decías al inicio, ¿no? Esta es el lugar, la oportunidad de la misión en la ciudad, ¿no? Esta redignificación de la persona humana. Porque las parroquias, los grupos, ¿no? Pues las distintas instancias, las escuelas católicas, etcétera, se convierten en lugares que pueden ser ese receptáculo que acoge y que puede volver a tomar el rostro de estos otros y devolverle su cualidad de persona. No individuos que suman a una masa anónima, no números que se aglutinan para formar mucho, sino personas individualizadas, ¿no? Con gustos, con historias, con trayectos vitales personales. Bueno, Raúl Fornet Betancourt hablaba del trayecto vital. Luis Duch, el monje benedictino catalán, también hablaba de este trayecto biográfico. Y creo que ambos, sobre todo Luis Duch, hablaba este trayecto biográfico, este lapso de vida individual cifrado exclusivamente a nivel personal, es el espacio de la revelación. Y junto con eso, pero haciendo un poquito el paréntesis, algunos grupos de autoayuda, válgame, se ayudan como grupo desde la biografía o el trayecto personal biográfico. Eso es lo que los sana, es decir, que se vuelven a reconocer como sujetos, no como objetos, no como adictos, como personas con limitaciones y ante un grupo que no los juzga, que los comprende. Y me parece que por ahí está este asunto, porque pues conocemos por el Evangelio que algunos nos colocamos en el papel del fariseo, que se siente el bueno, que sabe la regla, la norma, que la sigue, y que de pronto dice, tú no la sigues, tú no. Y entonces, aunque no lo quiera, se mete en la misma dinámica, porque esa regla la ha introyectado tanto que ha dejado de ser persona y es algo que cumple la norma. No es alguien que se permite ser humano, sino que desde la norma se pone un escudo para, entre comillas, entrar a esta esfera santa, que no necesariamente es así. No estoy hablando de todos, que conste, solamente de algunos. Pero la verdadera relacionalidad dentro de las religiones, especialmente la Iglesia, es eso. Es permitirnos romper con todo esto, sabernos frágiles y mostrarnos como somos y ser recibidos dentro de las comunidades. Sí, muy interesante esto que dices, maestro. Yo quisiera hacer una anotación nada más, ¿no? Por ejemplo, estos grupos de autoayuda, ¿no? Que tienden al trayecto biográfico, etcétera, pues creo que podría, porque no podemos uniformarlos a todos, ¿no? Claro. Haber una distinción en el sentido de que esto nos lleva a la individualidad atomizada. Y precisamente el plus cristiano sería, bueno, no es un trayecto biográfico donde estoy yo solo, sino el trayecto biográfico que conecto con otros trayectos biográficos en una vivencia de comunión. Y esa comunión es un caminar conjuntos hacia Dios, ¿no? Ese sería el plus, ¿no? Del cristianismo. Sí, pero además yo quisiera tomar ahí una iniciativa que no es en México, me parece que es desde Colombia, de un señor que se apellida Páramo, y que la denomina sociolugares. Él identificó unos espacios que podría ser una panadería, un salón de belleza, un restaurante, en donde la gente se reúne, no solo por hacer las actividades de allí, sino porque desde allí logran relacionarse con los demás. Sí. Y eso es un aporte también para la iglesia, que no solamente al interior del templo se puede dar desde el aspecto litúrgico, sino desde otros puntos
en donde pueda hacer presencia. Y entonces la misión es más enriquecedora, desde luego más desafiante, pero es un camino en donde recuperar nuestra, y dije bien, nuestra dignidad. Porque si, doctor, tú la pierdes, yo pierdo. Si yo te pierdo a ti, ¿con quién camino? No solo por el programa, sino como este camino que hemos hecho juntos desde hace mucho tiempo. Pues ahí está la propuesta. Sí, sí, muy interesante en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo estas apuestas interculturales, ¿no? Fuera del ámbito occidental, como el Ubuntu africano, ¿no? Que no se traduce literalmente, pero es algo así como yo soy cuando somos. La ausencia de la primera persona del plural en las lenguas indígenas. Perdón, la primera persona del singular. No existe el yo, nada más nosotros. Somos nosotros, es junto, es conjunto, con quién camino, camino contigo y así nos definimos. Bueno, juntos. aquí en México también era igual. No había mexicas, era el mexica. El plural era el individual, no había esa diferencia. Uh-huh. Igual en otras regiones de México, no había el plural, no había el... Sí, plural, éramos juntos. Así es. Maestro, estamos muy entrados con estos temas que nos podríamos seguir de largo, pero desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo del que disponemos para esta transmisión. No sé, ¿quisieras dar alguna idea de cierre? Pues más que idea de cierre es agradecerles a quienes nos siguen en redes sociales cada 8 días, pues justamente para que compartamos esto y que nos hagan llegar sus preguntas, que por cierto hoy no vimos las preguntas, nos clavamos en la reflexión, pero que son muy importantes para nosotros y que justamente podamos más adelante agregar sus comentarios, sus preguntas y profundizar en los temas. De modo que no deje de vernos, por supuesto, para profundizar en estos temas que tanto nos apasionan. Y déjenme decirles que además teníamos como otro tanto preparado y no hemos llegado. Entonces, a lo mejor más adelante vamos a retomarlo. Así es, ya tendremos ocasión. Pues gracias a las instituciones participantes, a la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad Intercontinental, al CEBIM y por supuesto a Misioneros de Guadalupe. Los invitamos a seguir la transmisión en vivo todos los viernes a las 11 de la mañana en las redes sociales de Misioneros de Guadalupe, de la Universidad Intercontinental y del CEBIM. Recuerden que si a alguno se les pasa, después pueden verlo en estas plataformas. Pues nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención.